Bueno, y cada año todos los asociados, miembros de cooperativas e incluso de las empresas, sin importar su tamaño, empiezan ya a recibir los excedentes por las ganancias. Así que hoy don Franklin Noguera está con nosotros justamente para hablar de esto, porque el dinero ya pronto se empieza a repartir. Don Franklin, muy buenos días, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días, yo encantado de compartir con ustedes. ¿De dónde salen esos excesos o dividendos que se van a repartir en estos días? Bueno, en general, nuestra sociedad pues, se ha visto plasmada en una gran cantidad de entidades, entre ellas pues, asociaciones cooperativas, asociaciones de otras naturalezas y una muy común, muy frecuente son las asociaciones solidaristas. Pues esos excedentes son producto de los ahorros y del trabajo en conjunto de los agremiados con el fin de al final del año tener el principio, en fin, es lograr objetivos primarios que mejoren su calidad de vida. Pero bueno, en ese interín, entre ahorrantes y deudores o entre unos con una posición más favorable y otro con una necesidad del dinero, pues generan en conjunto, se unen y producen algún excedente, ¿verdad? Es la diferencia entre aquello de lo que unos aportaron y generaron alguna renta y los gastos necesarios para generar esa renta o ese ingreso. Ese excedente es el que queda para los asociados o para los agremiados. Ahora, asociados o agremiados, ¿quiénes son las personas que tienen derecho a recibir parte de ese dinero? Es una muy buena pregunta. Bueno, las personas que reciben dinero por parte de las asociaciones, o sean cooperativas o solidaristas, o naturalezas similares, pues son los agremiados formalmente, los asociados, los que forman parte, los fundadores, los que forman parte de la asociación y los que toman los riesgos de la entidad, ¿verdad? No así los ahorrantes u otros participantes que de manera voluntaria aportan dinero para colaborar con la entidad, sino más bien los trabajadores o las personas que se agremian y se ponen en conjunto para poder hacer una actividad en particular, sea una actividad por medio de un vehículo denominado cooperativa o a través por un medio denominado asociación. Ahora, el beneficiario, digamos, de estos excedentes o repartos, ¿cómo puede saber que está recibiendo lo correcto? ¿Qué información necesita para estar tranquilo? Los asociados pues tienen que reunirse. Bueno, primero que todo hay un modelo de gobierno corporativo que está vigilante por ley del manejo de las finanzas de la institución, de la información financiera. Esos modelos de gobierno corporativo que tienen las entidades pues cada vez es más robusto con el fin de asegurarle al asociado de que su rendimiento final es el rendimiento correcto. La distribución de estos excedentes va a variar dependiendo del tipo de asociación, del tipo de manera en que se agremian las personas y las reglas en la forma en que se van a distribuir estos excedentes, digamos sobrantes después de cubrir los gastos, pues está definido en los estatutos de la entidad. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿verdad? Si ese dinero se distribuye todo, ese excedente, digamos, se distribuye completamente todo a los agremiados o a los beneficiarios, o puede esa asociación decir, bueno, voy a repartir el 80% y el 20% lo vuelvo a reinvertir. ¿Hay la posibilidad de hacer eso o no? Sí. Bueno, una buena, sana práctica financiera debería de ser el fortalecer el proyecto, el fortalecer la asociación, el fortalecer la cooperativa, capitalizando, digamos, acumulando esos excedentes de tal forma de que les permita hacer reservas y de forma que les permita hacer mayores actividades en el futuro. Pero en la práctica encontramos de que pues, la mayor parte de ese excedente anual es distribuido a cada uno de los agremiados en la parte alícuota que le corresponde de acuerdo con los estatutos o con lo que dicta la ley, ¿verdad? En general no son asociaciones de capitales, son asociaciones de personas, como en el caso de las cooperativas, pero ese excedente se va a distribuir en función de su aporte, en función de su ahorro, y el que tome la decisión de si se distribuye o no el excedente final
al terminar el año calendario, el año fiscal, pues va a ser la Asamblea, la cual es soberana y por unanimidad o en conjunto de los agremiados en Asamblea, pues decidirán si ese excedente lo acumulan para proyectos futuros, para hacer inversiones de mayor largo plazo, para poder colocar entre sus agremiados dineros a más largo plazo para que esos puedan tener proyectos a más largo plazo. Pero en fin, si su decisión es estar en el corto plazo, pues definirán si deciden distribuir el 100% del excedente, que es bastante común en nuestro medio, o acumular una pequeña reserva, un 20%, un 50%, ¿verdad? Ahora, ¿hay una fecha específica para ese reparto o un rango de fechas? Sí. Definitivamente, el cierre de las entidades usualmente está definido por defecto al 30 de septiembre de cada año, aun cuando a la actualidad pues pueden tener distintas fechas de cierre dependiendo de la fecha de creación de la entidad. Pero en el caso de las asociaciones solidaristas, pero la fecha de cierre es el 30 de septiembre en aquellas entidades cooperativas usuales, en aquellas otras entidades cooperativas reguladas por ley o reguladas por el CONACYT, etcétera, como cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, su cierre es diciembre. El plazo para definir la distribución de esos excedentes normalmente es 3 meses en la asamblea ordinaria, por medio de una asamblea ordinaria que se convoca a los asociados en el periodo de 3 meses posterior al cierre fiscal de la entidad. No más allá de esos 3 meses se debe definir, uno, aprobar los estados financieros, 2, ¿verdad? Eso es muy importante, que la junta directiva y responsables del gobierno en la entidad presenten, aprobar los excedentes o los resultados del periodo, conocer qué fueron las actividades que se realizaron en el periodo, en qué se ejecutaron los gastos resultantes de los ingresos que se obtuvieron, y ese excedente neto definir los asociados por medio de una votación qué hacer con ese excedente, ¿verdad? Bueno, lo capitalizamos, lo ahorramos, lo sumamos a nuestras cuentas, lo abonamos a nuestras deudas, en fin, es una decisión soberana de la Asamblea qué hacer con ese excedente, pero lo usual es 3 meses posteriores al cierre fiscal en que definen el futuro de las utilidades o los excedentes, más bien excedentes o sobrantes de este tipo de agremiaciones. Ahora, plan fiscal, nuevos impuestos, la gente se está preguntando si esto de alguna manera afectará esos dividendos. Definitivamente sí. ¿Sí? Definitivamente sí. ¿Por dónde? ¿Cómo? Cuéntenos. Bueno, aquí este tipo digamos, en el caso, por ejemplo, las asociaciones solidaristas creo que fueron bastante más golpeadas desde el punto de vista de que los excedentes que ya estaban grabados con un impuesto del 5%, bueno, a partir de julio del 2019, pues encontramos de que se incorpora y se les deja a las asociaciones, pues ya no tan solitas, ya no se les considera como entidades de personas, ya no se les considera como un fin que es básicamente la colaboración entre los miembros de la asociación solidarista, la asociación de empleados, sino que se les trata casi que como una sociedad de capital. Una empresa, prácticamente. Exactamente. Ajá. Y se les aísla y se les dice, bueno, se les establecen nuevas reglas en cuanto al pago del impuesto sobre la renta, y también se les agregan, además de la carga tributaria como impuesto sobre la renta, para algunas porciones del negocio que realiza la asociación, sino que también al excedente final se le aumenta el impuesto que debe pagar por los dividendos, o sea, sobre esos excedentes. O sea, pasa del 5 al 8 y podría llegar hasta el 10% en forma escalonada, dependiendo del reparto. Del monto que reciba cada persona. Del monto que reciba cada persona. Entonces, dependiendo de ese monto, que al final, pues, para muchos era el marchamo, para muchos significaba... El fin de año. Exacto, para muchos era el marchamo. Muy interno, muy personal, que ahora se convierte en algo que está, digamos, en la jurisprudencia. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me llega la platica ahora, verá, en estos días,
y yo no estoy de acuerdo con el monto que recibí, tengo dudas de que esté correcto el monto, ¿qué debo hacer? Bueno, el asociado tiene el derecho a poder pedir cuentas a la administración sobre los cálculos de los excedentes. Hay un comité de fiscalía o hay un fiscal y puede pedir cuentas y de qué forma a la administración determinó el monto del excedente y que se le den los resultados, los mecanismos de cálculo individuales de cómo se hizo el reparto y cómo se determinó el monto que le corresponde a él, ¿verdad? Tanto el monto que le corresponde como el cálculo del impuesto. Es un tema muy importante y la empresa, la asociación, la cooperativa está obligada a suministrarle un detalle pormenorizado, fecha a fecha, mes a mes, al asociado, indicándole cómo se hizo dicho cálculo, ¿verdad? Y los impuestos que se le cargaron o se le redujeron más bien al monto final que va a recibir, ¿verdad? Y por qué a algunos se les va a retener más y por qué a algunos se les va a retener menos. Creo que va a ser interesante este año de transición y en especial el próximo, donde las asociaciones pues estaban acostumbradas a recibir pues cierto monto y las personas se veían como iguales, entonces pues el que recibía más estaba en la misma situación que el que recibía menos. Pues ahora va a tener la sorpresa. Cambiar la cosa totalmente. Exacto, de que va a recibir menos porque el impuesto que va a tener que contribuir va a ser mucho mayor, ¿verdad? Don Franklin, le agradezco muchísimo porque esto genera dudas, ¿verdad? En todos los que van a recibir ese dinero ahora en estos días. Así que muchísimas gracias por toda la información. No, gracias a ustedes. Que pasen un feliz día.